Bien, jóvenes alumnos, tengan ustedes muy buenos días. La universidad, frente a la pandemia que ha sido provocada por el coronavirus, el COVID-19, ha decidido que las clases se dicten en forma virtual. En esta oportunidad, nuestro curso es Físico-Química 2. Bien, la mayoría de ustedes ya me conocen. Soy el ingeniero Gumercindo Guamaní Taipe, profesor del curso. El horario de nuestras clases será los días lunes, horas 8-9, y los días jueves, horas 10-11. En cuanto al sílabo, así como también el sistema de evaluación, estos se encuentran colgados en la web de nuestra universidad en el sistema de gestión académica en el SGA. La evaluación comprende un examen parcial, un final, un promedio de prácticas calificadas y una nota de investigación formativa. El detalle de estos se encuentra en el sílabo. Bien, comencemos el desarrollo de nuestro curso y a manera de introducción diremos lo siguiente. Nuestro curso de Físico-Química 2 está compuesta por 7 unidades temáticas. El primero, que es equilibrio químico, es parte del equilibrio material y va a ser parte de la primera semana. La unidad temática 2 se va a tratar soluciones, ideales, no ideales. La unidad temática 3 se va a tratar sobre magnitudes molares parciales y el equilibrio de fases. La unidad temática 4 entramos a soluciones electrolíticas, que es vista desde el punto de vista químico. La unidad que sigue, la quinta, trataremos sobre la electroquímica desde el punto de vista físico. La unidad temática 6, trataremos sobre la cinética química en sus diferentes modalidades. La unidad temática 7, vamos a tratar sobre química de superficies y de coloides. Bien, como sabemos, el curso de Físico-Química en nuestra facultad se divide en dos cursos: Físico-Química 1 y Físico-Química 2. Para tener secuencia de estos cursos, recordemos en forma panorámica los temas que hemos tratado en el curso de Físico-Química 1. En la parte primera de Físico-Química 1 hemos tratado el estado gaseoso. Este estado se ha estudiado desde dos puntos de vista. Uno, como gas ideal, y en este tema se ha estudiado la teoría cinética de los gases y se ha encontrado relaciones como que la presión está en función de la masa de la partícula gaseosa, de la velocidad cuadrática media, del número de partículas. Se encontró ecuaciones de la energía cinética
que dependía fundamentalmente de la temperatura. Se encontró la energía cinética por molécula que dependía también de la temperatura, pero aquí está afectada por la constante de Boltzmann. Se estudió colisiones moleculares, se estudió la difusión y dentro de ellas al fenómeno de Graham, entre otros. Dentro del estado gaseoso también se vio el gas no ideal. Se estudió fundamentalmente la ecuación de Van der Waals, las ecuaciones con coeficientes viriales, con los coeficientes termodinámicos alfa y beta. Se estudió el factor de compresibilidad Z con su respectiva gráfica de compresibilidad, entre otros. Otro tema que se estudió en Fisicoquímica 1 fue el estado líquido, en donde se vieron la tensión superficial que se produce y la capilaridad dentro de ductos. Se estudió también la viscosidad y se derivaron ecuaciones como que la tensión superficial era igual a la mitad de ρGHR, donde ρ es la densidad, G es la gravedad, H es la altura que puede subir el líquido dentro del capilar y R es la sección transversal del tubo capilar, ¿no? También vimos que la tensión superficial estaba o dependía también de la temperatura y se encontró la ecuación de Katayama, ¿no? Que es una ecuación exponencial. Se vieron otras ecuaciones como la ecuación de viscosidad, como la que estamos mostrando aquí en este PPT, que el esfuerzo cortante era igual a la viscosidad multiplicada por la velocidad del fluido dentro del ducto por la sección transversal del ducto dividido entre la longitud del mismo. Otro punto que se vio en Fisicoquímica 1 fue la parte de termodinámica, donde se conceptualizaron términos termodinámicos como los que son el estado, lo que son sistemas, las variables y procesos. Al curso de Fisicoquímica 1 le correspondía el estado cerrado. Recordemos que hay tres tipos de estado: sistema cerrado, abierto y aislado. Cerrado es el que no tiene flujo de masa, pero sí tiene flujo de energía, ¿no? Bien. Se llegó a deducir la primera ley en forma bastante sencilla y que es conocida como la ley de la conservación de la masa, que va a ser igual a la variación de la energía interna que se produce dentro de la masa, es producto de la sumatoria de las fuerzas de las energías que están en tránsito, siendo estas energías en tránsito el calor y el trabajo. Como estamos diciendo, si son en tránsito, tienen sentido. Y si el sentido es entrando al sistema, va a ser positivo. Y si esta energía en tránsito sale del sistema, es negativo. Bien, en cuanto a la segunda ley, esta ley enfoca la posibilidad ahora que se realice o no el proceso. Esto se veía bajo el criterio de la entropía. La entropía que representamos con la letra S. Y esta entropía es un indicador del desorden. La naturaleza, el mundo en el que vivimos, va necesariamente al desorden. Y en el desorden suceden las cosas espontáneas. Caso contrario, lo no espontáneo es el orden.
Entonces, esta segunda ley estudia la entropía o el desorden de los procesos para ver la posibilidad que se realice o no un determinado proceso. Bien, se definió como la variación de entropía es igual al cociente del calor que recibe el sistema entre la temperatura a la que está el sistema. Pero si nosotros hablamos del sistema, tenemos que también ver el entorno del sistema. Entonces, tendría que haber una variación de entropía para el sistema y una variación de entropía para el entorno. En ambos casos es Q sobre T. Bajo estas leyes se podía deducir los criterios para ver la espontaneidad de un proceso. Si analizamos el proceso y encontrábamos que la variación del proceso era positivo o mayor que cero, o sea, había desorden, el proceso es espontáneo. Pero si la variación de entropía del sistema era menor que cero, es decir, era negativo, entonces el proceso sería no espontáneo. Oiga, pero si no es mayor ni menor o es igual a cero, entonces quiere decir de que no hay desorden, ¿no? Entonces se encuentra en equilibrio. Bien, ahora, dado que hablar del entorno, de la parte de fuera del sistema, este se tiene que mantener en equilibrio termodinámico durante el curso de la reacción, su variación de entropía entonces va a ser positivo. La variación de entropía va a ser la variación del Q del entorno entre la temperatura. Sin embargo, el cambio de entropía del sistema de estudio no puede ser positivo, no puede ser diferencial del sistema Q del sistema entre T, porque estamos diciendo que los Q tienen sentido y si uno lo pierde el otro lo gana, o si uno lo gana el otro lo pierde, entonces no pueden ser los dos del mismo, los dos positivos, ¿no? Porque esto implicaría que la variación de entropía del universo sería cero. Por tanto, entonces tenemos que concluir que la variación de la entropía del sistema va a ser mayor que el cociente del diferencial de Q del sistema entre T. ¿Hasta cuándo es mayor? Va a ser mayor hasta que se alcance el equilibrio. Entonces, cuando se alcance el equilibrio, se va a cumplir que la variación de entropía del sistema recién va a ser igual. Entonces, como tenemos las dos ecuaciones, una igualdad y una desigualdad, combinando ambas ecuaciones vamos a tener que el diferencial de entropía va a ser igual o mayor que la variación del calor entre T. Esta ecuacióncita que ustedes lo están viendo de color dorado. Bien, de esta ecuación se puede deducir que T diferencial de S va a ser mayor o igual que al diferencial de Q. Simplemente medios por extremos de esta ecuación, ¿no? O lo que es equivalente que el diferencial de Q va a ser menor o igual que la temperatura y el diferencial o el cambio de entropía. En el caso de sistemas cerrados, necesariamente nos obliga a conocer también la variación de entropía del entorno, o sea, del sistema y del entorno. Pero es más sencillo trabajar con propiedades termodinámicas del mismo sistema y olvidarnos del entorno. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a comenzar el curso de Físico-Química 2, ¿no?
viendo el objetivo de encontrar el equilibrio. El primer tema que figura en el sílabus es el equilibrio químico. Y a eso vamos a apuntar con estos antecedentes que hemos visto. Bien, comencemos entonces el curso de Físico-Química 2. Como sabemos, las variables termodinámicas de un sistema son P, B, T y C. Presión, volumen, temperatura y la composición del sistema. Bien, entonces, para nuestro sistema cerrado, vamos a agruparla, estas variables PBT, principalmente PBT, porque estamos hablando de sistema cerrado con posición constante, solamente quedan como variables PBT. Con esta PBT vamos a trabajar en dos grupos. Un primer grupo que sea temperatura y volumen constante. La variable sería la presión. Un segundo grupo, temperatura y presión constante. El que variaría o la variable sería entonces el volumen. Bien, entonces con respecto al primer grupo, que sería a temperatura y volumen constante, tratando mediante ecuaciones termodinámicas, vamos a encontrar una nueva función termodinámica llamada energía de Helmholtz, representada por la letra A. Y cuando trabajemos con el segundo grupo T y P constantes, encontraremos una nueva función termodinámica llamada energía de Gibbs. Eso es el objetivo de esta primera parte del curso. Bien, jóvenes. Entonces el tema de en este momento va a ser funciones de Gibbs y funciones de Helmholtz. Para deducir las respectivas ecuaciones, partamos de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que es diferencial de U va a ser igual a diferencial de Q más el diferencial de trabajo W, ¿no? Muy bien. Por matemáticas sencillas podemos despejar el diferencial de Q, que sería igual al diferencial de U menos el diferencial de trabajo. Ahora, esta es una igualdad. Estamos trabajando con en el caso más extremo en contra nuestra, que sería una desigualdad. Entonces, transformamos con la desigualdad anterior y tendríamos entonces, oiga, miren, diferencial de Q, diferencial de U, diferencial de W está acá igualito, pero en antes habíamos visto que T diferencial de S era mayor o igual que diferencial de Q. Ahí está escrito esto, y esto es igual que la ecuación de arriba. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tener entonces que T diferencial de S más, el que está en el segundo término pasa al primer tipo, más el diferencial de W va a ser igual al diferencial de U. ¿Conforme? O sea, ya estamos desapareciendo este término diferencial de Q igual, ¿no? 1, 2, 3 términos. Ahí están los tres términos. Bien, esta última fórmula también se puede escribir de esta manera, que es lo mismo, ¿no? Diferencial de U menor o igual que T de S más diferencial de W. Despejando T diferencial de S, que sería entonces mayor o igual que el diferencial de U menos diferencial de W, el trabajo. ¿De acuerdo? Bien, en esta última ecuación ya estoy poniendo el resumen en dorado, en donde estoy reemplazando que el diferencial de U menor o igual que T de S, este trabajo, el trabajo para los químicos es un trabajo de expansión o compresión. Entonces el trabajo de compresión o
compresión o expansión es igual a menos P diferencial de B. ¿Recuerdan? Físico-química 1, primera ley de la termodinámica, ¿no? Trabajo, el trabajo de expansión o compresión. W es igual a menos P diferencial de B. Ahí estamos reemplazando. Tenemos entonces una nueva función termodinámica. Bien. A ver, veamos. Ya. Nos vamos a quedar entonces con esa ecuación, con esta ecuación que está escrita aquí dorado. Es una nueva ecuación. Ahora vamos a entrar a hacer el primer grupo, T y B constantes. En la ecuación anterior, la ecuación dorada que está acá, que es la misma que estoy repitiendo, le vamos a sumar y le vamos a restar el diferencial de T a esta ecuación. Entonces vamos a tener esta otra ecuación, donde le estamos sumando y le estamos restando ese diferencial de T menos ese diferencial de T. O sea, le sumamos y le quitamos, la ecuación es la misma. Bien, ahora vamos a tener en cuenta de que si unimos estos dos primeros términos, T diferencial de S diferencial de T, esto nosotros sabemos por matemáticas que es igual a la diferencial del producto TS, ¿no? La diferencial del producto diferencial, T diferencial de S más S diferencial de T. Ahí está. Reemplazando esto en la ecuación anterior, tendríamos entonces ahí T igualito, en lugar de este rojo, ¿no? En lugar del rojo, estamos poniendo T diferencial de S, ¿no? Menos S diferencial de T, menos P diferencial de B. Es cuestión matemática, ahí está ordenado para que se pueda ver, inclusive con diferentes colores, ¿no? Y entonces ahora lo que estamos haciendo es pasar esta diferencial del producto al primer miembro, conservando el sentido de la desigualdad y sacamos como factor, podríamos decir, el diferencial. Sería entonces el diferencial de la función u menos ts, que sería igual o menor que menos s diferencial de t menos p diferencial de volumen, ¿no? Y ahora, de acuerdo a la premisa que hemos comenzado, que t y b son constantes, entonces, si t es constante, la variación de t va a ser cero, y si b es constante, la variación de volumen es también cero. Quiere decir entonces de que en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación, diferencial de t0 por cualquier número 0, diferencial de volumen 0 por p0, quiere decir que todo esto se convierte en 0 y nos queda esta ecuación. Que la variación de esta nueva función u menos ts es menor o igual que 0. Bien, esta nueva ecuación nos dice o nos implica que un proceso irreversible, o sea, espontáneo como por ejemplo soltar un objeto en forma espontánea cae hacia abajo, ¿no? Y es espontáneo y es irreversible porque no vuelve a subir de abajo hacia arriba en forma espontánea, ¿no? Entonces es irreversible o espontáneo. En el punto de vista de nuestra carrera podríamos decir espontáneo, por ejemplo, una reacción química que se da en forma espontánea o la transferencia de materia entre dos fases diferentes. Bien, entonces decíamos que esa última función termodinámica implica que en un proceso irreversible la función de estado U menos Ts va a disminuye hasta que llega a un equilibrio en donde deja de ser menor y va a ser igual a cero. Esta función se llama la energía libre de Helmholtz y está representada por la letra A. Bien, ahora veamos el segundo grupo, la segunda forma de agrupar las variables termodinámicas.
vamos a hacer que T y P sean constantes. Entonces, igual que en el primer caso, sumando y restando S diferencial de T y B diferencial de P en la ecuación dorada que habíamos visto antes de iniciar la primera agrupación. Diferencial de U menor que T, diferencial de S menos presión diferencial de volumen. Entonces tenemos esta misma ecuación, ¿no? Lo tenemos aquí escrito, la misma ecuación. Y donde estamos sumando y estamos restando S diferencial de T más, S diferencial de T menos, B diferencial de P más, B diferencial de P menos. Ahí está, la misma ecuación, ¿no? Bien, en la que sigue la otra ecuación, estamos reordenándola para poder, con un determinado objetivo que se va a ver más en la ecuación siguiente. Simplemente la ordenación. 2, 4, 6 términos arriba, 6 términos abajo en el miembro de la derecha. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, igual que en el grupo A, estamos viendo que T diferencial de S más S diferencial de T va a ser igual a la diferencial del producto TS. Matemática, ¿no? T diferencial de S, T diferencial de S. Más S diferencial de T, ahí está. Menos S de T, ¿no? Y de igual manera aquí en estos dos, ¿no? P diferencial de B, B diferencial de P, que va a ser igual a menos la diferencial del producto. Más B diferencial de T. Ahí está, ¿no? En forma ordenada, fácil de darse cuenta, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar al primer miembro esto que está de rojo, UTS y PB. Lo pasamos al primer miembro y sacamos como factor común, por decir como factor común, el D, que en verdad sería el diferencial de todo eso, ¿no? El diferencial de todos estos términos. La misma desigualdad menor igual, lo que está quedando es menos S diferencial de T más B diferencial de P. Igual como en el primer caso, ¿no? En este segundo caso hemos dicho que T constante, P constante. Entonces, los incrementos o las variaciones de T, 0. Las variaciones de P, 0. Teniendo en cuenta esto y además recordando un poquito de termoquímica que se hizo en el primer curso, H es igual a U más PB, la entalpía es igual a la energía interna más presión por volumen, entonces podemos poner esta igualdad U más PB que está acá de dorado, en lugar de todos, aquí lo ponemos como H, menos TS menor o igual que 0, diferencial de T0, diferencial de P0. Ahí está. Hemos encontrado otra función termodinámica. Esta función, que está entre paréntesis, H menos TS, se va a llamar la energía libre de Gibbs. Bien, entonces, conforme hemos dicho, la implicancia de estas ecuaciones que sean menor o igual a 0 quiere decir que cada vez conforme, conforme tanto la energía de Gibbs, conforme va dándose la reacción, va a llegar un momento, ¿no? Que va bajando, va bajando, va bajando hasta que llega un momento que se va a mantener igual. Es decir, se ha llegado al equilibrio. Ya no va a gastarse más energía. Lo mismo sucede con A. Ambos, G y A, son energías. La diferencia es que cómo se ha llegado a G y cómo se ha llegado a A, en ambos casos, la energía va bajando hasta estabilizarse, ¿no? Hasta llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que esta función, sea G o sea A, disminuye cuando se aproxima al equilibrio material. Tengan presente que el equilibrio material no es el equilibrio químico. El equilibrio material agrupa al equilibrio químico y al equilibrio de fases. El equilibrio químico, equilibrio en las reacciones químicas, equilibrio químico, y el equilibrio de fases es el equilibrio físico, donde no hay flujo de masa de una fase a otra fase. Entonces, esta disminución de tanto de G como de A va a ser hasta que se llega a un mínimo, alcanzando su valor mínimo en el equilibrio.
A ver, un momentito. Ya. Este, ya, entre las ecuaciones básicas de importancia que estaríamos viendo hasta este momento, eh, vamos a tener las siguientes. El diferencial de U, T diferencial de S menos P diferencial de B. Es la ecuación que encontramos antes de agrupar los términos. H, que es igual a U más PB, es la ecuación que hemos recordado de termoquímica. La ecuación de Helmholtz, A, U menos TS, es la que hemos encontrado. La relación de G o la energía de Gibbs, que es H menos TS, que es también la que hemos encontrado. Y la otra ecuación que también recordamos es la capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante, ¿no? Esto es igual a Q sobre T en ambos casos. La diferencia entre los dos es que se mantiene volumen constante aquí y este calor a volumen constante, presión constante, CP a presión constante, Q a presión constante. Pero también si recordamos el curso anterior, la variación de calor a volumen constante es la variación de energía interna y la variación de calor a presión constante se llama entalpía. Entonces la variación de U con respecto a T, manteniendo B constante, es S sub B. La variación de la entalpía con respecto a la temperatura en un proceso que se mantiene la presión constante se llama la capacidad calorífica a presión constante. Bien, además, estos calores a volumen y a presión constante también puede expresarse como derivadas o consecuencias de la entropía. Recordamos que la entropía es Q sobre T y Q es igual a C sub B delta de T. Ahí está, ¿no? Por aspa. Y esta T pasaría a dividir, sería Q sobre T, sería delta de S. La única diferencia es que si este C sube, este paréntesis o este cambio sería también AB, constante. De igual manera, C sub P, ¿no? De igual manera C sub P, sería C sub P, T, la variación de la entropía con respecto a la temperatura, pero manteniendo la presión constante. Bien, jóvenes, eh, por el momento hemos avanzado bastante, ¿no? En razón de que ya todo está en PPT, hay una diferencia de tiempo, es mucho más rápido cuando ya todo está escrito antes de, en contraparte de estar escribiendo en pizarra, ¿no? Ahora, partiendo de estas ecuaciones básicas, nosotros vamos a encontrar otras ecuaciones importantes, ¿no? Que van a provenir o que se van a llamar las relaciones de Maxwell. Las relaciones de Maxwell es aplicación de matemáticas donde tratamos ecuaciones diferenciales exactas y vamos a encontrar ecuaciones que nos van a permitir calcular variables termodinámicas difíciles de poder calcular en la vida práctica, pero mediante esas ecuaciones de relaciones de Maxwell vamos a poder encontrarla fácilmente con otras ecuaciones, o sea, con ecuaciones equivalentes. Esas otras ecuaciones, su tratamiento matemático es un poquito más largo, nos va a tomar un tiempo considerable que estaría ya fuera de esta primera clase.
Hasta aquí entonces, estimados jóvenes, estamos llegando con la primera clase. La próxima clase, que sería el jueves, continuamos entonces con las ecuaciones de Gibbs, relaciones de Maxwell, y podríamos entrar ya tratando de entrar al equilibrio. Gracias, es todo por el día de hoy.